Hola. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. La verdad que se agradece mucho, y más viendo la cancelación a la que nos estamos viendo expuestos. La verdad que me parece increíble que gente que no esté acudiendo a la charla esté intentando cancelarla, porque si no saben de qué estamos hablando no pueden saber que estamos diciendo nada malo. Entonces, no sé, me gustaría que entrasen a debatir aquí con nosotros. La verdad que considero que sería muy interesante. Creo que se han negado a ello, pero bueno, eso, que muchas gracias, perdón. Bueno, eso, que bueno, la verdad es que yo entiendo su punto de vista, porque, bueno, yo hace 5 años posiblemente habría estado en su lugar, habría estado gritando a una charla que se iba a celebrar con motivo de, bueno, de la crítica a la ley trans, que ahora desde mi punto de vista es legítima, pero desde ese punto de vista yo pues consideraba que no, y realmente les entiendo, porque es lo que les han enseñado, es lo que les han dicho a través de redes sociales, sobre todo, que es lo que deben pensar. Y yo creo que esto es muy importante entenderlo, porque explica en muy buena parte el tema de las redes sociales, a dónde hemos llegado, a dónde estamos, a dónde hemos llegado hoy. Porque las chicas adolescentes están sufriendo y no están encontrando respuesta a la sociedad. Las chicas adolescentes no están siendo diagnosticadas de autismo, las que son autistas, de altas capacidades, las que tienen altas capacidades, no están siendo tratadas sus depresiones, ansiedades o sus problemas psicológicos, no están siendo tratadas su bullying, sus abusos sexuales, se les está dejando de lado. Y estas chicas están sufriendo y al final acaban sufriendo rechazo hacia sus cuerpos. Es decir, una chica que ha sufrido abusos sexuales en su infancia o al comienzo de su adolescencia, algo que es muy grave, pero es mucho más habitual de lo que puede parecer, va a tener un gran rechazo hacia su cuerpo, y ese rechazo no se va a solucionar sin más. Va a necesitar ayuda para solucionar ese rechazo. Pero si no la encuentra, va a buscar en redes sociales que rechace su cuerpo y que ella no quiere tener el cuerpo que tiene. Pero es que no solo eso. Yo os pregunto a las mujeres que estáis hoy aquí, que veo que sois muchas, os pregunto cuántas de vosotras os sentisteis cómodas cuando os empezó a crecer el pecho y os bajó la regla. Porque yo de verdad que lo odié un montón, se me juntó también el bullying, pero el momento en el que te empiezan a crecer los pechos es horroroso, porque de repente te empiezan a crecer y empiezas a notar cómo te empiezan a mirar los hombres, y es realmente molesto. La verdad que, bueno, cualquiera que estéis aquí lo podéis saber, y cuando te baja la regla y se meten contigo, tienes que ocultar que tienes la regla, empiezas a notar cambios en tu cuerpo, es horroroso, es horrible. Y es muy difícil aceptar estos cambios, pero si a través de redes sociales te dicen que si tú rechazas tus pechos, que lo que debes hacer es transicionar, tomar hormonas y quitarte los pechos, ¿qué vas a hacer? Tienes 15 años, no quieres tener pechos, no quieres tener la regla, y en redes sociales te dicen que si no quieres eso, es que en realidad eres un chico trans. Y no estoy exagerando. Podéis entrar en TikTok, que bueno, en el libro Mamá Soy Trans, que hemos publicado hace poco, tenéis varios ejemplos de ello, ejemplos reales con miles de visualizaciones, incluso millones de visualizaciones, miles de me gustas que se mueven por ahí, posiblemente los habréis visto, que dicen precisamente eso, que si tú rechazas tus pechos, que en realidad eres trans, que deberías transicionar, que hay ejemplos, un montón de ejemplos de chicos trans que lo que les pasaba era que no querían tener pechos, que no querían tener la regla y querían estar con una mujer, es decir, eran mujeres lesbianas que rechazaban sus cuerpos, pero la solución que se les ofreció fue transicionar. Y esto es muy grave, desde mi punto de vista, que a las adolescentes, sobre todo a las chicas, se les esté ofreciendo esto como la única solución posible, sin averiguar de dónde sale su rechazo hacia su cuerpo. Y esto está pasando, podéis entrar a las redes sociales a comprobarlo en cualquier momento. O sea, es muy fuerte. Y bueno, perdón. La ley trans, los que os la hayáis leído, supongo que lo sabréis, prohíbe la terapia. Prohíbe la terapia bajo el argumento de que cualquier terapia que no sea terapia afirmativa es terapia de conversión. Es decir, cualquier terapia que no sea, cuando la persona dice que es trans, automáticamente llevarle por el camino que pida de hormonas y cirugías, si en vez de hacer eso haces cualquier otra cosa, es terapia de conversión. Pero, por favor, si alguno pensáis que es terapia de conversión, averiguar de dónde surge el sufrimiento de una persona, que lo diga. Quiero decir, yo no estoy diciendo que una persona tenga que llegar a terapia diciendo soy trans y la psicóloga tenga que decir no, no eres trans. Eso sí que sería terapia de conversión. Decirle tú no eres trans, tú deberías seguir como eres. Eso sería terapia de conversión. No decirle a la persona vale, muy bien, eres trans, pero
tú por qué estás viniendo a terapia, tú por qué sufres, por qué rechazas tu cuerpo. Y eso es lo que estamos pidiendo desde Amanda, desde un montón de agrupaciones, incluso agrupaciones feministas están pidiendo esto, que haya una terapia exploratoria, que no de conversión, terapia exploratoria, saber de dónde surge el sufrimiento de la persona. Y ninguna de nosotras, somos sobre todo mujeres, nos oponemos a que una persona en su edad adulta escoja hacer una transición. Porque evidentemente puede haber personas que escojan hacer una transición en su edad adulta y hay que respetarlas y apoyarlas. Y para eso sí se necesita una ley trans, porque hasta hace bien poco, la verdad que bastante poco, las mujeres trans, es decir, las personas de sexo biológico masculino que hacían una transición por una apariencia femenina, muchas veces acababan cayendo en redes de prostitución. Y esto es muy grave. ¿Cómo puede ser que una persona, para poder ser feliz, para poder estar en un cuerpo en el que está a gusto, tenga que caer en redes de prostitución? Es decir, tenga que estar prostituida. Es muy grave y hay que condenar esto. Y bueno, lo condenamos, yo creo que todas. Y bueno, esto me parece muy grave y hay que proteger a estas personas y darles la ayuda que necesitan. Es decir, saber de dónde surge su sufrimiento y ayudarles de la mejor manera posible, para que ni haya arrepentimientos, ni haya personas que necesitan transicionar y no estén pudiendo transicionar. Entonces, bueno, eso por un lado, por las acusaciones de transfobia, que sinceramente no están fundamentadas en nada. Y por otro lado, también quería hablar de una cosa muy importante que hablamos en el libro de Mamá Soy Trans, que son 4 claves de actuación para pues, tratar como familiar con una persona que se autodetermina trans. Y yo creo que diciendo esto, cualquier persona que me esté escuchando también va a poder saber que no estoy promoviendo la transfobia, porque bueno, las 4 claves de actuación son sensatez, prudencia, empatía y respeto. La sensatez pasa por decir que existen dos sexos, es decir, existen 2 sexos en la especie humana, mujer y varón. Es decir, no existe un tercer sexo, no existe un tercer gameto y no existe un espectro de sexos. Hay 2 sexos y esto se puede comprobar porque solo hay 2 gametos. Es decir, unos cuerpos producen gametos masculinos y otros cuerpos producen gametos femeninos. No podemos decir que la Tierra es plana porque a partir de ahí estamos sustentando un discurso que no va a beneficiar a nadie, evidentemente. Perdón, otra vez. La otra parte es la prudencia. Y con prudencia... ¿Hola? Sí, perdón. Y con prudencia quiero decir pues, que no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo puede ser que el 87% de las personas, que acuden a una primera consulta en la unidad de género salgan de esa primera consulta con una receta de hormonas? De una primera consulta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Estamos realmente evaluando si esa persona necesita esas hormonas? Esas hormonas van a dañar su cuerpo y van a dañar su cuerpo de forma irreversible. Y es así. Y hay personas que van a necesitar hacerlo, sí, pero hay personas que no. ¿Cómo puede ser que en la primera consulta ya sepamos lo que hacer cuando los psicólogos necesitan varias consultas para empezar a hacer terapia? Es decir, es un poco absurdo. También comentar que entre los 11 y los 14 años, desde hace 5 años, entre los 11 y los 14 años, las niñas de entre 11 y 14 años han aumentado las consultas de ellas en Transit, que es la unidad de género, el centro de unidad de género de Cataluña, han aumentado sus consultas en un 5.700%. 5.700% en ese tramo de edad y con sexo femenino. Es decir, tenemos un aumento de casos de niñas, de chicas, adolescentes y preadolescentes. Son chicas, pero los chicos hay menos aumento. Y no estamos hablando de un aumento de adultos, estamos hablando de un aumento de chicas adolescentes. Y habría que analizar por qué es esto en un mundo que rechaza a las mujeres y que la pubertad femenina es bastante más dura que la pubertad masculina. Luego, otro punto importante es la empatía. Hay que tener empatía hacia las personas que sufren. Y las niñas que están buscando hormonarse y operarse sufren. Y cualquiera que lo niegue está siendo ciego a la realidad. Las niñas están sufriendo mucho y por eso quieren hormonarse y operarse, porque rechazan sus cuerpos. Si no rechazasen sus cuerpos, no querrían cambiarlos. Y rechazar tu cuerpo te hace sufrir. Y están sufriendo mucho y han encontrado esta como la única solución en redes sociales. Y hay que tener empatía con ellas, pero la empatía no
pasa por decirles que sí a todo. Y esto nos lleva al siguiente punto, el respeto. Respetar a una persona no significa darle la razón en todo. Significa tratarle como un ser humano. Si no tiene razón, decirle que no tiene razón. Pero no decirle que sí a todo. Eso no es respetar, eso es dar la razón con los tontos. Existe esa expresión en español por algo. No podemos dar la razón a la gente sin más, porque eso sería no tener empatía con ellos. Porque si tenemos empatía, buscamos que la persona esté bien a largo plazo, no que tenga una solución inmediata de la que a largo plazo pueda arrepentirse. Bueno, esas serían las 4 claves y bueno, podríamos hablar también de varios tipos de acercamiento a este problema por parte de las familias. Bueno, podríamos hablar de 3, sobre todo, que me queda poco tiempo. 3 tipos de aproximación a este problema por parte de las familias. Voy a ponderar los 2 primeros. La familia firmadora. La familia firmadora es aquella en la que el niño o la niña llega, dice soy trans, y al día siguiente los padres piden cita a la unidad de género y ya tiene las hormonas a los 2 días. Tiene las hormonas, puede ir a la farmacia y la niña se está hormonando. Eso, desde mi punto de vista, es condenable, por las razones que ya acabo de decir, porque no se está teniendo una empatía real, un respeto real, no se está actuando desde la sensatez ni desde la prudencia, mucho menos desde la prudencia. Bueno, ya está bien. La familia que lo niega todo. La familia que llega a la niña a casa dice, mamá, soy trans, y dicen, no, tú no eres trans, vaya tonterías que estás diciendo, cállate, vete a tu cuarto, castigada 2 años sin móvil. Esta aproximación al problema es absurda. O sea, ¿cómo vamos a decirle a una niña que sufre que está diciendo tonterías? Tendremos que entender por qué está diciendo esto. Y esto nos lleva al último tipo de familia, que es el que consideramos que se soy trans, que es el conveniente, que es la familia prudente, la familia que intenta entender el sufrimiento de la niña y que no le dice que no es trans, porque no le va a decir que no es trans. Le dice, vale, ¿eres trans? Vale. ¿Qué es lo que te hace rechazar tu cuerpo? ¿Por qué tú, siendo trans, puedes ser trans sin hormonarte, sin operarte? ¿Por qué tú estás pidiendo estas hormonas, estas operaciones? Y le ayudan a entender, y ellos intentan entender el sufrimiento y ayudarla como realmente hay que ayudarla. Y me quedo sin tiempo, así que muchas gracias. Como yo soy la culpable del retraso, no voy a dilatarlo más. ¿Qué tal? Yo soy Luisa González, luego viene Juana Gallego. Yo soy gallega, para liarlo un poco más. Bueno, encantada de estar aquí y encantada de que haya gente que no le guste que estemos aquí. No pasa nada, para gustos los colores. Eso no va a cambiar ni un ápice, porque yo soy muy terquiña, mi manera de ver las cosas, y os las voy a contar pues como yo las pienso, con toda mi verdad y con toda humildad, y voy a tratar de ser lo más sensible posible y por supuesto respetuosa, pero voy a afirmar en lo que yo creo. Bueno, pues sin más, para mí es un honor estar en este sándwich entre Nagore y Juana, porque la verdad que ellas, yo ya les he escuchado otras veces y creo que dan un testimonio muy real. Yo voy a intentar hablaros desde el punto de vista médico, porque es el mío, es mi vida. Yo digo todo el rato que soy 3M, mujer, madre y médico. Esa es mi vida, esa soy yo. Y también desde un punto de vista un poco antropológico, porque, bueno, pues como mujer, madre, pues he tenido que repensar esto, ¿no? Repensarlo para mí y para mi gente, ¿no? Porque hay una canción de Lady Gaga que me interpela especialmente. No la voy a cantar, canto fenomenal, pero no os lo voy a demostrar. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something you are searching for? Pues sí, mi respuesta es que sí, yo estoy buscando algo más fuerte, lo que hay no me parece suficientemente fuerte, a mí me va la marcha, me va la caña, y lo que me están vendiendo pues me parece una lluvia fina de algo que me quieren hacer comprar pero que yo no lo compro. Y entonces pues en mi realidad diaria, que es esta, yo soy anestesista, estoy ahí, aquí está mi paciente, que es lo único importante en todo este entorno súper tecnificado, que es así. De hecho he llegado tarde porque vengo del quirófano, el que tenía un quirófano que se me ha liado bastante parda la mañana,
y bueno, y ha sido un poco difícil. Bueno, pues cuando estoy ahí y en esos momentos donde estoy tranquila, porque la anestesiología es como la aviación, muy parecido, tienes un despegue y tienes un aterrizaje, y en medio tienes unos momentos más o menos de calma chicha, pero donde a veces hay turbulencias e incluso a veces hay accidentes y pasamos nuestros momentos duros. Hombre, Isabel, bienvenida. Se nota que llego tarde. Tranquila, yo también he llegado tarde. Bueno, Isabel es amiga mía, también está mi hermana, mi amiga Cristina. Vamos, estoy rodeada de amigas, no me puede pasar nada por mucho que vengan aquí 18 con las cacerolas. Bueno, pues como os contaba, pues en este entorno, en estos momentos de tranquilidad que tenemos los anestesistas mientras los cirujanos están haciendo de las suyas, entre comillas, pues a mí me da por pensar en el ser humano, porque últimamente me ha dado por ahí, ¿no? Y entonces, pues cuando pienso en el ser humano, pues pienso en el amor, pienso en la conciencia y pienso en la libertad. Eso es lo que yo creo que es un ser humano. Pero también pienso en la autonomía, que es un gran bien, que ha hecho mucho beneficio desde el punto de vista social y legal, el reconocimiento de esa autonomía personal. Sin embargo, pienso que se ha hipertrofiado y hoy en día se ha confundido autonomía con autodeterminación, y que uno puede llegar a ser lo que siente que es, simplemente porque yo lo siento, yo lo deseo, y sentir es igual a ser o a poder ser. ¿Y qué más pienso? Pues pienso en la cultura del descarte, donde las personas más frágiles no son atendidas, sino que son apartadas. Pienso que el mundo no es muy ecológico, por mucha ecología que tratemos de practicar, realmente cuando no practicamos la ecología de las personas, pues es muy difícil que cuidemos del medio ambiente si los seres vivos, especialmente los humanos, son absolutamente despreciados en según qué contextos. Y entonces pues pienso en cuidados como un antídoto, y obviamente pienso en mi identidad sexual, porque tengo hijos y tengo hijos adolescentes, y ahora está al orden del día este problema, ¿no? Y luego obviamente pues cuando piensas en el ser humano, pues piensas en relaciones personales, ¿no? Porque el ser humano es apertura relacional, somos personas que nos realizamos en los demás, que nos realizamos con los demás. La calidad de nuestras relaciones tiene mucho que ver con nuestra salud, con nuestra autoestima, y en esa autoestima tiene que haber un ingrediente principal, que es el perdón a nosotros mismos y también a las personas que nos rodean, que a veces pues simplemente nos hacen daño sin darse cuenta, ¿no? Y en este mundo que os he intentado esbozar en mi quirófano, en lo que yo tengo en mi cabeza, pues tengo muy claro que hoy en día se confunde realidad y percepción, y de esta manera este pez maravilloso, azul, amarillo, que es tan bonito, pues se ve como una raya, no se ve tan bonito como es, y en base a eso que ve, pues construye una realidad o unos deseos que no le hacen muy feliz, porque hay una distorsión de la percepción de la imagen personal, que está muy influenciada por las redes sociales y por el exceso de digitalización. Y estamos en un periodo de transhumanismo. Esto empezó en 1998 en una ONG que se llama Asociación Mundial Transhumanista, que coincide con el neomarxismo en definirse progresista, en defender el relativismo, no hay verdades universales ni absolutas, en un hedonismo y sentimentalismo exacerbado, ese siento, luego existo, y además en esta autonomía súper crecida y las teorías queer y de ideología de género, que defienden tres pilares, aunque podría decir muchas otras cosas. Es posible tener un cuerpo equivocado, el sexo simplemente es lo que yo siento, no hay una base cromosómica, genómica, biológica, gonadal, genital, no. Solamente es el sexo que yo siento, y la famosa diversidad, que no es tal porque arrincona a muchas personas. Y bueno, pues en este transhumanismo se supone que lo previo, que es el humanitas de los romanos y que pretendían con el saber y con los valores hacer personas que fueran mejores ciudadanos, pues todo eso ha quedado superado, y la persona no es materia y espíritu, sino que materia y espíritu son lo mismo, y la persona se construye a sí misma, se puede autodiseñar y puede ser lo que quiere ser, y es su propio Dios, se inventa a sí mismo. Cambiando la apariencia, cambio la persona que soy. Por tanto, este transhumanismo pretende transgredir la humanidad, superarla de esta manera, como la hemos conocido en la cultura occidental hasta ahora, de tal modo que
puedo ser transhumano, es decir, puedo ser transedad. Conocéis ese caso de Canadá, de un señor de 60 años que dice que es una niña de 5 años y ha pedido una familia que le adopte. Puedo ser transcapaz, hay el caso de una niña que no es ciega y que quiere que se le trate como ciega porque es transcapaz, o puedo ser transexual, es decir, todo lo humano lo puedo reinventar según mi propio querer. Y entonces, pues, yo os cuento mi teoría del puerro. Esto es un puerro, suelo preguntar qué es, pero como vamos mal de tiempo, esto es un puerro. Y esta es mi teoría del puerro, que os la cuento brevemente, donde este transhumanismo pienso que no está haciendo un bien al ser humano, porque hay que escuchar el lenguaje de la naturaleza y lo que las cosas son, y no confundir realidad y percepción. Entonces, sencillamente, pues este puerro es un puerro que tiene dos partes. La parte blanca crece debajo de la tierra y las hojas verdes crecen por arriba. Pero no sé si cocináis mucho o poco, la parte que es mejor para hacer una buena crema de puerros, unos puerros a la brasa, unos puerros rellenos, es la parte blanca. Que en esta teoría del puerro os estoy haciendo un símil con lo que es un ser humano, que sí tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión material, corporal, biológica, somática, psicológica, intelectual, pero tiene una dimensión espiritual, donde, como decía al principito, eso invisible es lo más esencial. Y al final nosotros, cada uno de nosotros, con la materia que tengamos, con el conocimiento que hagamos de nosotros mismos, que hoy está muy complicado conocerse y está muy complicado sentirse a gusto con uno mismo. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en España. Luego la gente no está muy feliz. Sin embargo, tenemos un mundo que está en nuestras manos, y mucho más para vosotros que sois jóvenes, y a ese mundo tenemos que darle nuestra mejor respuesta, con lo que hay, con lo que somos, con lo que hemos aprendido, y intentar dar una respuesta desde esa materia. Pues si yo soy huevo, patata y cebolla, pues lógicamente yo no soy una Macedonia, soy otra cosa. Ya os he dicho antes que yo soy 3M, madre, mujer, médico. Pero sea lo que sea, los ingredientes que yo tenga biológicamente, porque yo he llegado a la existencia de una determinada manera, no me he autocreado, y he llegado a la existencia con una identidad personal que se ha ido desarrollando a lo largo de mi vida, pero que ya está muy marcada por una determinación biológica genética, y por tanto yo pues soy una hermosa tortilla de patata con esos ingredientes, y lo que tengo que tratar es dar la mejor versión. ¿Para qué? Pues para que el mundo funcione un poquito mejor, ¿no? Y la enfermedad y el dolor sencillamente forman parte de la vida, y todos tenemos alguna discapacidad, todos, incluso vosotros que sois tan jóvenes. Simplemente en algunas personas son más visibles que en otras. Y aquí os lanzo esta pregunta: ¿qué es más humano? ¿Estar sano o estar enfermo? ¿Qué le es más propio al ser humano? ¿La salud o la enfermedad? Bueno, pues aquí os voy a traer no mi respuesta, sino la respuesta de un tipo de Harvard mucho más listo que yo. Este tipo tiene 7 carreras, sí, lo he dicho bien, 7 carreras, entre ellas medicina, bioquímica, farmacia, filosofía. Se llama Tyler Vanderbilt. Quedaros con su nombre porque va a transformar el concepto de salud en un nuevo concepto. Él lo llama Human Flourishing. Esto lo tenéis en la web y tiene una app para que os hagáis un test. ¿Qué pretende este test? Pues simplemente averiguar cómo es nuestra salud. La clásica definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, en salud física y mental, que más o menos produce una situación de confort o armonía para la persona, está quedando obsoleta, porque se ve que no da respuesta a lo que consideramos me siento bien, me siento mal. Sabéis que hoy estamos en el momento donde el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Las consultas de psiquiatría están llenas de ansiedad, de trastornos de todo tipo, muchos de ellos, os diré que la mayoría, sobre todo gente como vosotros, trastornos que están relacionados con la salud sexual. Por tanto, la gente no está contenta. Y este tipo, Tyler Vanderbilt, desde Harvard, que sus carreras las ha estudiado en Harvard, Oxford, sitios así pues muy corrientes, no llegan al nivel de la Carlos III, por supuesto, pero hombre, son universidades que tienen algo de prestigio. Pues este tipo dice, no sé si ve desde atrás, que la salud, obviamente, pues es la salud física y mental. Pues sí, por supuesto, pero hay otros dominios, 5 dominios más, que van a definir nuestra salud de una manera mucho más profunda, que son: ¿cómo de feliz estoy y satisfecho con mi vida?
mi vida tiene sentido o yo se lo encuentro, tengo un propósito en mi vida. La inestabilidad económica, material o mi situación social, aquel lugar y modo en el que yo he nacido, en el que vivo, me produce algún tipo de disconfort. Habla de cómo nuestro carácter, las cosas buenas que somos capaces de hacer, nuestra capacidad de superarnos, va a influir directamente en nuestra salud. Y una cosa que para mí es muy importante, habla de la calidad de las relaciones entre nosotros, porque como os decía al principio, el ser humano es apertura relacional. Y entonces, bueno, pues te haces este test, que aquí os lo dejo por si queréis alguno luego en casa haceroslo, y os da un número, ¿no? Pues podéis sacar un 5, un 6, o suspender un 4, o sacar un 8 o un 9. Pero lo interesante de este test es que en cada uno de esos dominios te dice, pues mira, aquí donde has respondido esto, estas pueden ser tus debilidades, y aquí en cambio están tus fortalezas. Continúa por aquí, indaga por este otro camino para fortalecerte, porque para este florecimiento humano, que es lo que queremos, que, como decían ahora, nuestros jóvenes dejen de sufrir, que logremos esta salud, pues parece ser que este tipo, que he investigado mucho, dice que todas estas cosas entran en juego, ¿no? Y al final, esta frase que me ha parecido magistral, ¿no? Que os aparecerá si os animáis y hacéis el test, ¿no? Solamente hay una esquina en todo el universo donde tú realmente puedes producir un gran cambio, y ese eres tú mismo. Porque ¿no os parece que con todo esto, ¿no?, del transhumanismo estamos como en este cuadro de Munch, este noruego, que refleja esta angustia, ¿no? Cuenta Munch que iba caminando con dos amigos y de repente el cielo se oscureció y entró una luz muy intensa, roja, que le llenó de pánico y pensó, este es el grito de la naturaleza. Y será esta naturaleza de la que tanto nos ha hablado Greta Thunberg, la conocéis todos, ¿no? 16 años, le ha dado la vuelta al planeta, nos ha hecho preocuparnos a todos por la biosfera, por el veganismo, por la importancia de cuidar la naturaleza, lo cual yo alabo enormemente porque me parece que el planeta es un bien en sí mismo. Y esta chica con solo 16 años nos ha puesto a todos en pie, y ella dice, oye chicos, que aquí si tienes algo en lo que tú crees, tienes un hot topic, crees que hay alguna esquina del mundo que debes cambiar, lo único que tienes que hacer es despertar y cambiarla, porque está chupado. Y a mí pues me ha dado por destapar el helecho este que le tapa a la persona y tratar de traeros aquí y construir entre todos, porque no la voy a construir yo, sino con todos vosotros y con todas las personas del mundo, una nueva ecología del ser humano. Porque fijaros, los médicos no estamos muy contentos, hemos pasado una pandemia muy dura y ahora nos encontramos que la gente está peor que cuando estábamos en pleno ataque del COVID con el pánico. Y nos movemos entre un capitalismo sanitario durísimo, donde nuestra relación médico-paciente se ha mercantilizado y quieren que tratemos a nuestros enfermos como clientes, rompiendo la confianza, ese vínculo sagrado, y donde la industria y otros negocios paralelos a la sanidad se están aprovechando. ¿Aprovechando de qué? Pues de que existen unas normas biopolíticas que nos vienen impuestas y que nos dicen a los médicos lo que tenemos que hacer, y los médicos sencillamente sabemos que hay cosas que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque creemos en el ser humano, porque estamos aquí para mejorar la vida de las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar nuestra ética, que está un poco escondida en esa puerta que es muy bonita, pero de la que ya nadie se ocupa, porque somos un paquete frágil. Nahuel nos ha dado una cifra, más del 5.000% de aumento de casos pidiendo reasignación de sexo. Reasignarte el sexo simplemente es pasar de ser una persona sana, un tío sano, una tía sana, a ser un enfermo crónico de por vida. No sé si habéis escuchado a los más de 39.000 de transicionadores que hay en el mundo, que están todo el rato siendo activos, pero creo que no logran el mismo activismo que están haciendo los transactivistas, contando su historia. El camino de transición es todavía más duro que el que hicieron cuando pensaban que estaban en un cuerpo equivocado. ¿Y sabéis lo que dicen? ¿Por qué mi médico, por qué mi terapeuta no me escuchó y no me hizo esa terapia de la que os hablaba ahora? ¿Por qué no quiso llegar a un diagnóstico y decir, chica, ¿qué te pasa de verdad? ¿Cuál es tu problema? Porque, chicos, no se practica una medicina que es la medicina del futuro, que es la medicina del cuidado. Y ahora mismo, igual que Saturno devoraba a sus hijos en este cuadro de Goya, nos están devorando, os están devorando lo que os es más propio, que es vuestra identidad mediante esta ley. De tal modo que a una niña que llega al colegio se quita la horquilla, se quita el lazo, se tira al suelo, se sube a los árboles, porque sencillamente le gusta eso, no le gusta vestirse como Frozen, pues le pasan esta escala y le dicen, oye chata, ¿tú qué eres? ¿Más como Rambo o más como una princesa? Pues la chica muy probablemente dirá, pues oye profe,
yo soy un 7. Y a continuación, a esta pobre niña, y esto pasa en los colegios de aquí de España, no estamos hablando de Canadá ahora mismo, estamos hablando de España, ya no pasa en Suecia, ya no pasa en Inglaterra, porque llevan 12 años de adelanto y han visto toda la debacle humana y el sufrimiento que ha producido la terapia afirmativa. Y a estos chavalas, se les pasa a unos seminarios donde hay un control de bienestar de género, mal llamado bienestar y mal llamado de género. Simplemente el género es como el vestido que la cultura le pone al sexo. Lo que tenemos es sexo, y viva el sexo, ¿no? O sea, el sexo es vida y qué maravilla, pero oye, no te líes, no te confundas, ¿no? Y esto hace mucho daño como el que le han hecho a Susana Domínguez, amputándole las mamas bajo una ley autonómica que no, ley nacional, todavía no estaba, y que ahora ha demandado al sistema gallego de salud. Y todo esto a mí me recuerda, y para un poco la locomotora, que voy muy deprisa, perdón, a Hannah Arendt. Yo admiro a Hannah Arendt y habla de una cosa que es la banalidad del mal. Y dice ella, personas muy mediocres pueden hacer acciones de gran vileza. No sé si os recuerda a alguien, a mí me recuerda a Adolf Hitler, por ejemplo. Y hay una sutil frontera entre no pensar, la irreflexión, y tener un enorme descalabro social. Y esta chica filósofa, pensadora del siglo pasado, bueno, del siglo pasado, escribió unos artículos que los llamó el terror contemporáneo. Y yo muchos días pienso, estamos en el terror contemporáneo. Y de esos artículos donde ella se preguntaba por los mecanismos que hicieron que personas, buena gente, tolerasen aberraciones como las que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Y dice, ¿cuáles son los orígenes de este totalitarismo, ¿no? ¿Por qué se adhieren a él millones de personas? ¿Por qué aumenta el transgenerismo en un 3.000, 4.000, 5.000%? ¿Cómo es posible que algo que hace tanto daño esté sucediendo y nadie o muy pocos hagan nada? Bueno, pues ella habla de la importancia de la propaganda, de la importancia de despersonalizar, de hablar a todos como si fuéramos una masa informe, ese desprecio de lo real, por la percepción, por lo que yo siento. Chicos, mi mensaje para vosotros es valorar lo real, porque 24/7 es la materia que tenemos para ser felices. No tenemos otra cosa. A mí me gustaría ser rubia de pelo liso, siempre me ha gustado, pero me lo tengo que planchar todas las mañanas. Es lo que hay, es mi realidad. Es mi realidad, la realidad. Soy una mujer, es mi sexo biológico. A lo mejor no estoy feliz, vamos a indagar qué te pasa, ¿no? Y luego ella habla de ese poder secreto invisible, ¿no?, que está detrás de ese think tank de las redes sociales que hacen tanto daño. Sin embargo, existen verdades universales, ¿no?, como que los niños, los adolescentes, los jóvenes tenéis derecho, y nosotros, madres, tenemos derecho a cuidar de nuestros hijos. Sí, es una verdad universal, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué los médicos nos hemos metido en esto de lo trans? Pues porque simplemente la biología, todo lo que es biología, interesa a la medicina. Y como ya os he dicho, el sexo es una determinación biológica que nace cuando eres un embrión microscópico, y ahí está toda la carga genómica que te hace XX o que te hace XY, y todas nuestras células, las que tienen núcleo, tienen un par de cromosomas que determinan tu sexo, y nos guste o no, es la realidad. Y en la adolescencia eso es una tormenta arrolladora, porque la sexualidad juega un papel central en la vida de la persona, y es nuestra manera de expresarnos en el mundo, de presentarme yo como Luisa ante vosotros. Y fijaros, este es un paper de New England Journal of Medicine, que igual os suena chino, pero para nosotros es como la puñetera Biblia, ¿vale? Y es del 2022 y habla de la política del sexo. Fijaros, el sexo y la política, ¿qué tienen que ver? Pues mira, no tienen nada que ver, pero fruto de este planteamiento donde dice que el sexo de las personas afecta a la política y las actividades de los políticos pueden hacer cambiar tu sexo, lleva a decir cosas como que estas personas, estas minorías que no se sienten mujer o varón, pues son objeto de transfobia, dicen ellos. Yo no odio a nadie. Y si odiase a alguien, sería alguien como cercano, con el que yo realmente tengo todos los días un trato, ¿no? O sea, esto de colgarnos una fobia así porque así, me parece que es es una decisión muy libre, pero es muy poco justa, ¿no? Bueno, pues parece ser que estas personas sufren más y tienen todas estas enfermedades, ¿no? Y luego, pues os traigo esto porque en un afán de despatologizar
transexualidad, porque en la naturaleza existen estados intersexuales, porque hay algunos genes que determinan un deseo de transexualidad, y esto es una realidad, igual que existe la atracción por personas del mismo sexo, y esto es una realidad conforme a la naturaleza del ser humano, pero eso es una realidad que no es lo más frecuente y que no se da en la frecuencia actual. Y la ley española se ha hecho para despatologizar algo que se maneja absolutamente desde los centros hospitalarios, donde tiene que participar un endocrino, un ginecólogo, un urólogo para hacer las amputaciones, un neurólogo y en el mejor de los casos un psiquiatra que te pueda acompañar adecuadamente. Y entonces dijeron, no, si es que ya ha salido de la clasificación internacional como trastorno mental la transexualidad. Sí, la vamos a mantener como condición de la salud sexual. Sí, también, las dos cosas, porque si la persona se siente emocionalmente mal, pues obviamente tendrá una disforia, ¿no? Como se mantiene en la clasificación de SM. Y entonces, ¿qué decimos los médicos? Oye, chico, a la gente hay que quererla, hay que tratarla bien. Yo a mis pacientes los respeto mucho y los quiero cuidar mucho. Abordaje multidisciplinar, terapia exploratoria, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás verdaderamente? Acompañamiento, nada de tratarles como cobayas, utilizar medicación que no está testada, porque en todo este constructo de la ideología de género hay un mar de definiciones donde al final se genera tanta confusión que nuestros jóvenes, fruto de la educación y de las redes sociales a las que están enganchados, media española, 5 horas y media al día, en TikTok 90 minutos al día, pues al final no saben quién son. Y eso, ¿no os parece horrible? Pues a estos dos profesores suecos le parece la mayor aberración de la historia de la medicina. Y a mí, no sé si me parece el mayor escándalo o no, pero uno de los mayores sí que me lo parece, porque me parece que esto no es medicina avanzada, es medicina peligrosa. El tratamiento se hace con bloqueadores puberales, es decir, a una chica se le frena que pueda tener la regla, se le administra medicación fuera de ficha técnica. Esto en medicina, sencillamente, quedaros con esto, no lo hacemos nunca. Los fármacos son fruto de ensayos clínicos. Cuando han pasado hasta la fase 4 de los ensayos clínicos, empezamos a administrarlos a nuestros pacientes. Pues se está haciendo esto con fármacos que no se han diseñado para cambiarte de sexo, se han diseñado para tratar otras patologías. Entonces, ¿qué pasa? Que la testosterona en una mujer que no tiene receptores para la testosterona multiplica por 4 sus efectos secundarios, es decir, su riesgo cardiovascular asociado se multiplica por 4 con respecto a si tú le das testosterona a un varón. ¿Y qué más cosas pasan? Pues pasan que estos efectos pues son irreversibles, como el cambio de la voz o el crecimiento del clítoris en forma de pseudopene. ¿Y qué le pasa al varón trans? Varón trans previamente mujer, pues que va a tener que seguir yendo al ginecólogo si no se ha quitado el útero, porque se tiene que hacer citologías y se tiene que hacer mamografías y se puede quedar embarazado porque esta es previamente una mujer, hay una mujer previamente biológica, por eso este chico que se llama Rubén se ha quedado embarazado. Y bueno, perdón, pues acabar un poquito rápido. Perdón, si queríamos dejar luego para el debate, o sea, está siendo interesante y me ha enriquecido un montón, pero si da tiempo. Me queda... Sí, duda, en vez del por 5 y todo, tío. Pues sigo por 5, vale. Bueno, ¿puedo dar un trago de agua? Bueno, Laura ya os ha hablado de Amanda. Aquí está con nosotros Marta, que se llama Amanda, Asociación de Madres de Niñas y Adolescentes con Disforia de Género Acelerada, ¿vale? En Madrid, en España, 500 madres, que un día su hijo se despertó y le dijo, soy trans, y la madre dijo, pero hijo, ¿pero qué te pasa, no? Y para mí son como las madres de mayo, porque se han estudiado la literatura científica y nos cuentan cómo son sus hijas. Pues ya os lo ha dicho Nagore, paso rápidamente. Y el 40% tienen trastornos del espectro autista, más del 70-75% algún tipo de abuso sexual, han sufrido bullying o han sido maltratados de alguna manera o tienen trastornos de la personalidad. Están enfermos de alguna manera y se les está negando el tratamiento. Si esto no es una barbaridad. ¿Y qué decimos? ¿Y qué nos dicen en Amanda? ¿Y qué decimos los médicos? Oye, vamos a diagnosticar bien, ¿no? Vamos a abordar esto con ciencia y con humanidad, porque tenemos que protegerles. Y de este laberinto se puede salir si no nos dejamos aplastar por las palabras talismán, que tienen una fuerza poderosísima, que están altamente financiadas y que
somos muy pocos los que nos atrevemos a decir, oye, perdón, mira, es que yo no creo en esto, ¿sabes? Y esta palabra talismán, pues sencillamente yo voy a ser disidente, y soy disidente como veis. Y gracias a que también países como Suecia han despertado y han dicho, no vamos a tratar así a nuestros hijos, no vamos a hacer terapia afirmativa, vamos a hacer el apoyo psicológico que necesitan, vamos a dejar de hacer no ciencia porque somos científicos. Dos palabras sobre la digitalización y la disforia. Tiene muchísimo que ver. El estar pegados a la pantalla nos impide tener la autoestima en el sitio, porque estamos buscando constantes validaciones. Oye, que me ha dejado en visto, que no me ha contestado, que ha tardado 5 minutos en contestarme. Entonces, cada vez la gota malaya sobre nuestra autoestima va haciendo mella y estamos hechos polvo, y por eso nuestras consultas están como están. Y aquí solo os quiero traer lo del suicidio, y solo os quiero traer que los factores de riesgo de los trastornos mentales, según este libro que os recomiendo, que está basado absolutamente en ciencia, tiene más de 500 citas de artículos de los últimos 5 años de revistas de altísimo impacto científico, nos dice alcohol, pantallas, la propaganda de las autolesiones que hacen las influencers, el porno. En España se empieza a consumir porno con 8 años. Más del 40% de la población consume algo de pornografía, y hoy en día está considerada la peor de las adicciones, equiparable a la cocaína. Pero si aquí hay alguien que se mete en pornografía, no pasa nada, no es game over, se puede salir. Es bastante difícil, pero se puede salir. Porque el secreto de la felicidad es lo que te lleva a no suicidarte, porque el instinto de supervivencia está ahí. Nadie se quiere suicidar cuando es feliz, pero la felicidad no está en un clic. Ya lo dicen los de Wall Street Journal, donde reconocen que los directivos de Instagram detectaban que sus consumidoras, especialmente las chicas, tenían más intentos de suicidio. Ojo, no sé, vosotros sois más jóvenes que yo, sabéis lo que es el shipping, sabéis lo que son los fandom. Te metes ahí, te proyectan en un personaje, te hacen creer cosas que no son, y te dicen que si te gustan los chicos, es que igual tú también eres un chico, y te dicen, chica, escápate ya, ponte la etiqueta y se acabó la historia, deja de sufrir, eres trans. Pero la realidad no es esa, os lo ha dicho Nahore, se sufre una barbaridad, y donde hay un médico estamos nosotros los médicos, con nuestra ciencia, y queremos estar también con nuestra conciencia, con este enfoque científico y humano, para no tratar a los jóvenes como cobayas, para escuchar a la gente que ha pasado por ahí y hacer una escucha activa, terapia exploratoria, acompañar mientras los adolescentes maduran, porque la maduración, hoy en día dicen los neuropsicólogos que se alcanza a los 27. Todavía os queda, chicos. Bueno, que ya termino. Que sin más, que los ingleses han dicho, no way, cerramos la clínica Tavistock. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Esto no puede ser. Es un contagio social brutal, y todo esto pues es Hilary Cass, que ha dicho, se acabó la terapia afirmativa, en España acaba de llegar, pero una nueva ecología es posible, descubrir el valor, sino que podemos regar el mundo y mejorarlo, como Martin Luther King, I have a dream, este es mi sueño, la medicina del cuidado. Aquí os lo traigo, perdonad que me he alargado, y sin más, yo quiero que améis lo que sois, como dice Sidney O'Connor, nothing compares to you. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Después de esta magnífica exposición ametralladora a la que nos ha sometido Luisa, pues yo espero no ser demasiado aburrida con lo que me gustaría explicar. La verdad es que en mis más de casi ya 40 años de docencia, estoy al final de mi docencia, y es la primera vez que me encuentro con que tengo que tener seguridad para poder charlar. Y la verdad es que he pasado en estos 40 años de ser, porque yo era y soy la feminista de referencia, a la TERF de referencia, lo cual no sé si me debe enorgullecer o no. Bueno, en cualquier caso, a mí me gustaría, no me voy a extender demasiado, porque yo sé que ya empieza la gente a querer seguir, más de una hora es mucho. A mí lo que me gustaría pensar y comentar es un poco, completando lo que ha dicho Nahore y lo que ha dicho Luisa, intentar cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos, si me apuráis, 4 años, casi 5 o menos, ¿no? Yo recuerdo que en el 2010 dediqué todo un curso de periodismo a estudiar a la clase, en mi clase de periodismo, el hecho trans, y llevé a la clase y me conocía a todos los trans de Barcelona, y lo dedicamos todo el tiempo. Bueno, pues entonces no hablaba nadie, personas que ahora son de referencia en el mundo de lo trans, ya hablaba yo con ellos y los conozco de toda la vida. Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
Pues yo considero que es que ha habido una transformación de un concepto. Yo no critico personas ni critico las elecciones individuales de las personas. Lo que cada persona haga con su vida es cosa suya. Yo lo que hago es reflexionar y intentar conceptualizar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha ocurrido sencillamente, no voy a entrar a ver paso a paso porque sería muy largo, pero lo que ha ocurrido es que hemos pasado de un concepto de género como imposición a un concepto de género como identidad. Entonces, claro, las feministas como yo, yo soy feminista desde que tengo uso de razón, desde muy joven, pues siempre hemos visto y hemos entendido el género como aquellos mecanismos que se imponen a los cuerpos sexuados, y es lo que han explicado todas nuestras referentes teóricas hasta la actualidad, ¿no? Pues desde Gay Rubin en 1975, pasando por Gerda Lerner en su historia del patriarcado, de la historia del patriarcado, pasando por Joan Scott y siguiendo incluso por Judith Butler, la gran estrella que ahora tenemos y que la mayor parte de las universidades tienen entronizada, ¿no? El género siempre ha sido entendido como una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. Nuestros cuerpos están sexuados y el género es, según esta definición de las teóricas de toda la vida, es una forma primaria de las relaciones significativas de poder, que es lo que dice Joan Scott. El género es una construcción. El sexo no es una construcción, pero como cada vez tiene que haber gente más lista que otra tal, pues si el género dicen que es una construcción, llega Judith Butler y dice, pues el sexo también, como Heráclito que decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? Pues luego llega el discípulo tonto de Heráclito y dice, es que no hay ni río, ¿no? Es decir, que siempre hay que ir un poco más allá. Las teorías siempre hay que decir que vamos a inventar algo nuevo. Entonces, por inventar algo nuevo podemos inventar cualquier cosa, ¿no? Por tanto, ¿dónde empieza el cambio del género como imposición social sobre nuestros cuerpos sexuados al género como identidad? Nosotros luego, las que estudiamos estos temas, lo planteamos en los principios de Yogyakarta en el 2006. Los principios de Yogyakarta, no sé si los conocéis, pero fueron una reunión en Yogyakarta, en Indonesia, donde se reunió un grupo de personas que no representaban a nadie, ni instituciones ni nada, eran personas expertas en algunas materias, y decidieron que la identidad de género se refiere a una vivencia interna. Es decir, que es algo como cada cual experimenta el género dentro de sí mismo. Y por tanto, pasamos del género como imposición al género como identidad. ¿Esto qué es lo que ha ocurrido? Pues mirad, he hecho una pequeña reflexión sobre los cambios que se han experimentado. El cambio de paradigma, porque realmente ha sido un cambio de paradigma, es considerar que el género, como digo, es una imposición, que son los mecanismos, es lo que hay que ser para ser mujer, lo que hay que ser para ser hombre. Es decir, un concepto totalmente definido por el androcentrismo, que es el que nos ha definido desde Platón, pasando por Aristóteles, siguiendo por los escolásticos, siguiendo por la Edad Media, por la Ilustración, hasta llegar a los actuales. Es decir, siempre nos han dicho qué es ser mujer, siempre nos han dicho qué es ser hombre, y las características que hay que tener para ser mujer y las características que hay que tener para ser hombre. Por tanto, ese es el género. El sexo es nuestro cuerpo sexuado, es nuestro cuerpo tal y como, y el sexo, como decimos y afirmamos, no se asigna. No viene un médico, Luisa, en los paritorios, pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Pues ¿te ha tocado niña o te ha tocado niño? Pues no, el sexo se observa, y además en el 98,9% de las veces el sexo está perfectamente alineado en el ADN, en los cromosomas, en las hormonas, en las gónadas y en todas las células de nuestro cuerpo, salvo algunos pequeños porcentajes que están perfectamente estudiados, muy pequeños porcentajes en los que hay una ambigüedad genital, o incluso hay, en lugar de ser XY o XXXY, XXXY, es decir, que hay algunas posibilidades, pero como en todo organismo humano, en todo organismo vivo, quiero decir,
también se pueden nacer con 6 dedos. Y no por eso la especie humana tenemos 6 dedos, tenemos 5 dedos en cada mano. También podemos nacer con una alteración, podemos nacer sin una pierna, podemos nacer ciegos, podemos nacer sordos. Pero eso no quiere decir que el género humano tenga esas características. O somos bípedos. Y ya está, andamos sobre 2 piernas, pero eso lo cual no quiere decir que uno que no tenga pues no es un ser humano. Entonces, es decir, que el ser humano nuestro cuerpo es uno, y el género ha ido cambiando a lo largo de la historia, lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces, claro, este cambio de paradigma es brutal, es el desafío mayor que tenemos hoy mismo en la humanidad, porque más allá de la ley trans, efectivamente, mucho más allá de la ley trans en España es una anécdota que va a perjudicar a muchas personas seguramente, ¿no? Pero es algo secundario. Lo que importa es el cambio de paradigma brutal que está habiendo en el mundo, con la intención de redefinir lo que es el ser humano. Lo que decía Luisa, el transhumanismo. El transgenerismo es el primer estadio del transhumanismo. El ser humano puede hacer lo que quiera. Nuestro cuerpo está disociado de no se sabe qué, una energía. Los creyentes, yo no lo soy, yo soy agnóstica o atea o no sé lo que soy porque no me alineo con una religión concreta, pero los creyentes que crean que tenemos alma, pues el alma está disociada del cuerpo, o la energía interior está disociada del cuerpo, o la mente está disociada del cuerpo, con lo cual el cuerpo se convierte en un instrumento que podemos hacer lo que nos dé la gana con él. Esa es la teoría, pero no es la práctica. Por tanto, el género se cambia de imposición social a género como identidad. Es lo que yo siento. La realidad objetiva, es decir, lo que existe independientemente de mi voluntad, se cambia por la realidad interior subjetiva. La realidad me la fabrico yo. Y si yo digo que soy un caballo, pues ¿quién me va a decir que yo no soy un caballo? De hecho, hay gente que se ha puesto unas aletas, hay gente que se está injertando miembros, hay gente para todo en el mundo, ¿no? Por tanto, ¿quién va a decir que yo no soy lo que digo? Si yo digo que soy Napoleón, ¿quién me va a discutir? Si yo me siento Napoleón, me tendré que llevar puesta con una camisa de fuerza a un hospital psiquiátrico, porque evidentemente todo el mundo verá que yo no soy Napoleón. Pero si yo me lo creo y digo que lo soy, según esta realidad interior subjetiva, no hay forma humana de contrarrestarla, porque es lo que yo siento. Por tanto, la dimensión colectiva de lo que es el ser humano, de lo que son los hombres, de lo que son las mujeres, pasa a ser una cuestión totalmente individual. Hay tantas mujeres como cuerpos en el mundo se identifiquen como mujer. De los 8.000 millones de seres humanos que somos en el mundo, pues si todos nos definimos como mujer, pues todos somos mujeres. Y si nos definimos como hombre, pues todos somos hombres. ¿Entendéis? Es decir, esa dimensión colectiva que siempre se ha tenido en cuenta pasa a ser una dimensión individual en la que cada persona decide lo que supuestamente quiere ser. ¿El sexo es relevante socialmente? Pues claro que es socialmente relevante. ¿Por qué? Porque significa que la sociedad está estructurada en sexos y esa estructuración es jerárquica. El sexo masculino ha dominado sobre el sexo femenino y aunque ahora haya una realidad socialmente más igualitaria, todavía sigue existiendo esa jerarquía sexual. Bueno, pues el sexo, según el nuevo paradigma transgenerista, se convierte en algo irrelevante. No importa lo que tenemos en nuestro cuerpo. No importa, porque lo que importa es mi apariencia, lo que importa es lo que yo siento, lo que importa es mi realidad interna. El género como construcción, como digo, es decir, el género se impone, pues pasa a ser el género como una cualidad innata. Ya naces con el género incorporado. Es imposible, la identidad se construye en sociedad y en interacción con los demás. Si ya naciéramos con una identidad concreta, los andaluces, yo soy andaluza, naceríamos tocando las castañuelas, los vascos con la chapela, los catalanes con la barretina, los madrileños no sé con lo que naceríais, porque aquí hay una barreja, ¿no? Hay una mezcla bailando el chotis, y los gallegos con la gaita. Pero no, aprendemos en sociedad
aprendemos en interacción con los demás y aprendemos desde que nacemos lo que nos corresponde como niña o como niño. Si yo hubiera nacido en esta época, yo hubiera sido trans, porque a mí me gustaba lo que hacían los niños. Y yo quería subirme a los árboles y jugar al fútbol y iba siempre con el pelo corto. La gente me confundía con un niño. Si hubiera sido hoy, mi madre o mis padres, afortunadamente no había todavía estas cosas, afortunadamente, pues no había sido eso. Por tanto, las feministas y el feminismo lo que quiere y lo que ha luchado toda la vida, empezando por las científicas, es abolir los estereotipos de género, que cada persona realmente sí que pueda expresarse como quiera o como como desee. Eso es verdad, pero eso no significa que haya que reforzar los estereotipos de género. Al contrario, lo que hay que hacer es intentar abolirlo. Pues el transgenerismo lo que hace es decir, no, tú como te gusta el fútbol es que eres un niño. Tú, como te gusta jugar a muñecas, pues eres una niña. Pero ¿quién ha dicho que a las niñas no les puede gustar jugar al fútbol y a los niños no les puede gustar a jugar con muñecas? ¿Quién ha estipulado los gustos y lo que la sociedad? Ese es el género. Por tanto, el sexo sostiene la desigualdad, es decir, nuestro sexo es el que ha sido discriminado y subordinado a lo largo de la historia, y ahí está la historia para probarlo, no hace falta que yo lo diga. Ahí está la historia de las mujeres excluidas de la vida pública. Cualquier persona que haga una historia pues lo sabe, porque ha sido así y es evidente y constatable. En cambio, la desigualdad, si desaparece el sexo, no existe. Si nuestro sexo no es la base sobre la que se sostiene la desigualdad, por arte de magia la hemos eliminado, que eso es lo que se está intentando imponer. Al eliminar el sexo como condición biológica, se elimina, por tanto, la desigualdad. El sexo es binario, lo diga Agamenón o su porquero. Lo diga quien lo diga, el sexo es binario, porque como ha dicho Luisa, hay un gameto masculino, que es el espermatozoide, y un gameto femenino, y no hay nada intermedio. Hay una posible intersexualidad, sí, una cantidad de personas que al nacer tienen una ambigüedad genital, también, pero eso son casuísticas, nunca son la norma. Y como digo, el 98%, 99% casi el 100%, es binario. Y no es, y aquí se dice que el sexo es un espectro. Y entre medio, pues hay muchas posibilidades. Eso simplemente es anticientífico. Eso no está demostrado y, por tanto, quien lo sostenga está diciendo como si dijera que la Tierra es plana. O sea, por tanto, es una mentira. El sexo es inmutable. Dentro de 500 años estaremos todos calvos, pero si viene un antropólogo o una persona que hace un análisis de nuestros huesos, determinará exactamente cuál era nuestro sexo, porque está distribuido en todas y en cada una de nuestras células. En cambio, el sexo se puede cambiar. Y esa gran mentira es la que se está construyendo y aceptando universalmente y apoyando por parte de las instituciones, empezando por la ONU, siguiendo por las universidades, por instituciones que no se quieren manifestar, y acabando por bueno, pues ya veis, por gente que se, como nosotros los andaluces decimos, se apuntan a un bombardeo. Es decir, ¿alguien sabe de los que estaban aquí lo que estamos hablando? ¿O lo que vamos a hablar? Igual hubieran aprendido algo, pero no les importa, porque ya tienen esa creencia, es casi como un dogma, un acto de fe en el que ya creen sin tener que reflexionar. Por tanto, ya digo que yo tendría muchísimas cosas que le podrían decir, pero voy a acabar con 3. No es porque yo sea muy guapa y me quiera poner aquí, porque es que, bueno, yo creo que soy una mujer atractiva, eso también. Siempre lo he creído, siempre. A ver, yo decía, atractiva pero sin ofender, ¿eh? Atractiva pero sin ofender. Siempre me he considerado una, pero bueno, no es por eso por intentar hacerlo, sino porque la utilizaron en una jornada. De los principios de Yogyakarta hasta el 2023, efectivamente, es donde se ha producido este cambio. ¿Y cuáles son las 3 estrategias que ha habido? Y no me voy a detener mucho más para no aburriros más. Una, la estrategia intelectual y académica. Es importantísimo y fundamental
que haya la academia, lo que llamamos las universidades, se añadan y se pongan con esta línea. Por tanto, la coartada o la estrategia académica le da lustre, le da enjundia. Empezamos por Judith Butler, desde la filosofía. Anne Fausto Sterling lo hace desde la biología. Estas dos autoras, cada una desde su perspectiva, va contribuyendo a expandir esta idea. A partir de Butler, de Judith Butler, la academia queda totalmente obnubilada, porque claro, eso de que el sexo también es una construcción le llama mucho la atención. Y hay muy poca gente que se haya atrevido a cuestionarlas. ¿Por qué? Porque su lenguaje está enrevesado, es tan difícil. No sé si habéis empezado a leer a Judith Butler, pero a mí, yo cada vez que empezaba se me caía el libro de las manos porque no entendía nada de lo que leía. Bueno, el estilo es tan enrevesado y tan opaco que muy poca gente, salvo Martha Nussbaum, se han atrevido a contradecirla y a refutar sus ideas. La segunda coartada ha sido la emocional. Claro, la intelectual solamente llega a las universidades, a la gente que publica libros, a la gente que reflexiona, a las academias, a los profesores, al profesorado. Pero para extenderla en el mundo hacía falta una estrategia emotiva. Y entonces la estrategia son los derechos humanos. Entonces, claro, al asociar este cambio con los derechos humanos, ya nos cierran la boca a la gente que consideramos que los derechos humanos, yo estoy a favor de los derechos humanos, pero en ningún derecho humano dice que haya que cambiar de sexo o que se pueda cambiar de sexo. Pero esa ha sido la estrategia empleada, es decir, de alguna manera el acento que se ha distribuido es en la lástima, el sufrimiento, la vulnerabilidad, la discriminación, el grupo más oprimido del mundo mundial, es decir, se suicidan, es decir, toda esa idea, eso es puro chantaje emocional. Y en ese chantaje emocional hemos estado casi todas, incluida yo. Al principio dice, hombre, claro, es que es un colectivo que sufre mucho, que tiene mucho... Bueno, pues eso es un chantaje perfectamente estipulado y estudiado para hacer extender. Y la tercera es la coartada comunicativa. No hay posibilidad de llegar y de imponer este nuevo paradigma del que estoy hablando, del género como construcción al género como identidad, si no existe la acción de los medios de comunicación. ¿Cómo lo han hecho? Pues poniendo lo que os explico aquí, recogiendo esa parte emotiva, promoviendo ejemplos exitosos, modelos, cantantes, gente del mundo del espectáculo, actrices, gente que mira, yo he hecho la transición. Entonces la gente dice, mira, pues esta ha hecho la transición. Incorporando personajes trans en todo tipo de series, es decir, ahora no hay serie que no, incluso dibujos animados que ya están por ahí funcionando con los no binarios, es decir, toda esta idea, los medios de comunicación han sido fundamentales, evitando evidentemente profundizar realmente en el tema, mediante la investigación, excluyendo cualquier tipo de aproximación crítica al discurso. Es decir, están ahí los transgeneristas y como dicen que Juana Gallego Ester, pues Juana Gallego Ester y ya está, y por tanto está haciendo un discurso de odio. Yo, como ha dicho Luisa, no odio a nadie. Quizá tampoco llame a mucha gente, no voy a ir llamando a todo el mundo, ¿me entiendes? También una tiene que resguardarse un poquillo, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, simpatía, ¿no? Pero odiar, no odio absolutamente a nadie y respeto totalmente las decisiones de las personas ya maduras, mayores de edad, que deciden, por las razones que sean, embarcarse en ese cambio imposible, por otra parte, de pretender cambiar de sexo. Ignorando las evidencias científicas y experiencias negativas que existen, Suecia, Irlanda, otros países, Finlandia, han empezado a recular en esto de dar los bloqueadores de la pubertad, nada más así decir que las criaturas digan que son trans, y asimilando el discurso crítico con la identidad de género con el pensamiento conservador. Ahora resulta que las personas que criticamos este discurso somos de extrema derecha. Entonces, personas como yo, que toda la vida nos hemos situado en un feminismo de izquierdas, porque yo provengo de un feminismo de izquierdas de toda la vida, pues ahora resulta que soy de Vox. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Nos tendremos que
yo seguiré, a mí, y las feministas, y con esto voy a acabar porque podría seguir haciendo mucho discurso, pero lo que no podemos aceptar es ahora que cualquier persona, por ejemplo, sexo, género, Emma Colau, primera mujer trans candidata a la presidencia del gobierno de Canarias. Pues yo aquí veo un señor. Lo siento mucho, pero yo veo un señor. Y aquí Roma Gallardo anuncia que se cambia de género. Pues yo veo un señor. ¿Entendéis? Y acabamos con qué es ser mujer, qué es el hombre. Yo aquí veo un señor. Si mis ojos me engañan, o si estoy majareta o da igual, pues compartámoslo, discutámoslo, lleguemos a la conclusión de que si hace falta redefinir lo que es ser mujer o lo que es ser hombre, hagámoslo. Pero no se puede imponer sin contar con el consenso social y sin, lógicamente, la voz de las mujeres. No se puede redefinir lo que es ser mujer sin contar con los derechos y con la voz de las mujeres. Ya se ha redefinido y significado lo que ha sido mujer a lo largo de la historia, pero ahora no lo vamos a consentir y no nos van a callar por mucho que se pongan en la puerta con trompetas. Acabo con esto, por tanto. Este señor, que además también está un poco loco, eso hay que decirlo, Wittgenstein dice, entre sus otras muchas cosas, que un proceso interno necesita criterios externos. Es decir, nuestra propia percepción de lo que somos o de lo que nos gustaría ser tiene que estar refrendado por criterios externos. Y esos criterios externos los tenemos que decidir en sociedad. Porque en sociedad vivimos y en sociedad tenemos que convivir y por tanto tenemos que consensuar lo que es una cosa o lo que es otra. No podemos venir ahora en el siglo XXI y que resulta que ser mujer sea ponerse un sostén y unas medias y un liguero. Si hace falta redefinirlo, hagámoslo, pero tenemos que contar con la voz de los hombres y de las mujeres. Bueno, lo dejo aquí.